Gusto de saludarles en esta hora y siguiendo con la meditación de la escritura que vamos teniendo en esta página de Portales de Eternidad. Hoy nos convoca el libro de Nahum. Nahum es un libro de los profetas menores, escrito por allá por el año 612 antes de Cristo. Un profeta que Dios lo va a levantar con una misión. Y la misión es predicarle a Nínive que su fin había llegado. Pero al meditar en el libro de Nahum, que son 150 años después que Jonás, pero tanto Jonás como Nahum, que profetizan y predican a la misma ciudad, a la ciudad sanguinaria de Nínive, capital del reino de los asirios. Jonás había predicado en las calles de Nínive y el pueblo se había arrepentido. Pero según los historiadores, 100 años después de Jonás, el pueblo de Nínive había regresado a la idolatría, a la crueldad, al pillaje, y se habían olvidado de aquella predicación que Jonás había traído a sus corazones. Entonces Dios, que sus ojos contemplan toda la tierra para dar a cada uno según sea su obra, contemplaba Nínive. Y Dios levanta un profeta llamado Nahum. Consuelo significa su nombre, o el consolado por Dios. Y Dios lo va a levantar en primer lugar para hacernos meditar a cada uno de nosotros acerca de que la Escritura es inerrante, que la Escritura es soplada por el Espíritu Santo de Dios, inspirada, soplada como el viento cuando infla las velas de ese velero y lo lleva por el mar. Así el Espíritu Santo tomó a estos santos hombres de Dios, los cuales hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios y nos dejaron a nosotros estos libros, algunos pequeños, otros grandes en volumen, pero todos tremendamente importantes porque precisamente hacen a lo que es la palabra de Dios. Y el libro de Nahum, un libro que parecería que está allí entre los profetas menores, pero que no se va a escuchar en el resto de las escrituras. Sin embargo, cuando usted lee Nahum, capítulo 1, fíjese su Biblia, por favor, Nahum, capítulo 1, mire, versículo 15, dice la Escritura: He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Ese versículo 15, usted puede ir a Romanos capítulo 10, fíjese, Romanos capítulo 10, y allá en el versículo 15 de Romanos 10 dice así: ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies del que anuncia la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero fíjese también el libro de Isaías, capítulo 52, para que veamos que la palabra de Dios está tanto allá en el Nuevo Testamento, reflejado en una carta paulina, como también en el Antiguo Testamento. Dice el capítulo 52 de Isaías, versículo 7,
cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. Y usted va a ver paralelismo entre este libro de Nahum con la carta que Pablo va a escribir a los romanos y también con el libro del profeta Isaías. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta, repito, que cuando usted se sienta delante de la Escritura, usted está ante el libro de Dios. Cuando este libro se abre, es la boca de Dios que se abre. Y un profeta escondido allí en el Antiguo Testamento entre los profetas menores. Repito, es de tremenda importancia para tu vida como para la mía, donde comenzamos a aprender y a recordar que la Escritura siempre se va a cumplir. ¿Por qué digo esto? Fíjese, libro de Nahum, capítulo 1, dice, profecía sobre Nínive. Libro de las visiones de Nahum, de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Y sabe, Nahum va a escribir, repito, a la capital del reino de los asirios, a Nínive. Ahora, ¿sabe? Nínive era una ciudad aparentemente inexpugnable, imposible de conquistar. ¿Por qué razón? Porque Nínive tenía un muro de 30 metros de ancho. Usted se imagina en aquellos tiempos, en los tiempos bíblicos, un muro de 30 metros de ancho y otro tanto de alto. Muchos historiadores llegaban a la conclusión que los carros de guerra iban por encima del muro. Pero entre el muro y el antemuro había una fosa de 15 metros de ancho y 18 metros de profundidad, atestada de animales feroces, esperando a la caída de alguien que quiera atravesar el muro. ¿Se da cuenta? Esa es Nínive, aquella gran ciudad. Pero que de repente, allí escondido en el libro, Dios va a decir a través de Nahum que Nínive va a ser destruida. Y fíjese su Biblia, capítulo 1 de Nahum, versículo 8. Fíjese lo que le dice Dios a Nínive. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Dice, con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios. Y sabe, el Tigris es un río que llegaba hasta el muro de Nínive, y el mismo río hacía de protección a la ciudad. Sin embargo, la escritura y la arqueología y la historia nos dicen que hubo un día en que el río Tigris se desbordó. Las aguas pegaron en la puerta de la ciudad y aquellas aguas abrieron la entrada de Nínive
a los ejércitos babilónicos, a una coalición de ejércitos que tomarían la ciudad. Y aquella ciudad que se regocijaba y se consideraba inexpugnable, a la orden de Dios, el Tigris golpeó la muralla, las puertas se abrieron, los babilónicos entraron y la ciudad de Nínive vino al olvido. Ahora, ¿sabe? Hay algo en la escritura, en el libro de Nahum, que quiero que llame su atención. ¿Por qué razón? Porque es el libro, vuelvo a repetir, que le va a hacer recordar a usted y a mí y a todos nosotros que la escritura siempre se cumple. Y eso es lo importante para un hijo de Dios. Llegar al convencimiento tal, a tener una convicción tal de que la escritura siempre se cumple. ¿Por qué digo esto? ¿Sabe qué? Fíjese el capítulo 3 de Nahum. Versículo 11. Dice así: tú también serás embriagada, le dice a la ciudad Dios, y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Y uno dice, ¿qué quería decir Nahum al decirle a la ciudad, tú también serás embriagada, serás encerrada, tú también buscarás refugio? El profeta le dice a Nínive, tú vas a ser cerrada. ¿Cómo vas a pasar al olvido? Y sabe que hay algo que llama la atención. Es que no se encontraban las ruinas de Nínive. Es como que fue encerrada, sepultada y olvidada la ciudad de Nínive. Hasta el año 1842, en que los arqueólogos descubrieron los cimientos y las ruinas de Nínive. ¿Qué había dicho el profeta? Serás encerrada, y no solamente encerrada, sino que buscarás refugio, aún debajo de esas piedras muertas, dice Dios, allí te quedarás por tu maldad, oh Nínive. Y algunos podrían decir capricho de la arqueología, ¿verdad? Pero los que conocemos la palabra y al Dios de la palabra sabemos que Dios decidió que esas ruinas que habían visto el esplendor de Nínive y su maldad quedaran encerradas, como dice la profecía, olvidadas hasta el año 1842, en que fue nada más ni nada menos que de vuelta a la historia de la humanidad las ruinas de la perversa Nínive. Ahora, ¿sabe? Cuando uno lee el libro de Nahum y el libro de Jonás, uno se acerca un poquito a ver cuánta maldad había en Nínive. ¿Por qué digo esto? Y porque Senaquerib, uno de los reyes asirios, un rey que quiso venir y tirar sus flechas sobre Jerusalén. ¿Se acuerdan? Y Dios le dijo a través del profeta Isaías a Senaquerib, el rey de Asiria, que tenía su trono en Nínive, le dijo así: tú no vas a tirar una flecha sobre Jerusalén. Y se lo dijo a través del profeta. Y sabe, en los rollos encontrados en Nínive,
se cuenta la historia de que el ejército asirio sufrió pérdidas invaluables cerca de Jerusalén. No dice específicamente que fue derrotado por el ángel de la muerte, no lo dicen así, pero sí que sufrieron una derrota pasmosa. Y sabe, cuando usted va a Isaías, tenga una mano acá en el libro de Nahum y vaya conmigo a Isaías, y usted va a ver allí en Isaías, capítulo 37, mire, Isaías 37, versículo 36, Isaías 37, 36, dice, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando se levantaron por la mañana, y aquí que todo era cuerpo de muertos. Y escuche bien, entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada, ¿dónde? En Nínive. Esta ciudad sanguinaria, cruel, déspota, albergaba a reyes crueles y déspotas. Ahora, no solamente eso, sino que cuando usted va en su Biblia, deje una mano allí en el libro de Nahum, ¿sí? Y vaya conmigo, por favor, al libro de Segunda de Reyes, para que, viendo un poquito la historia, usted entienda por qué Jonás no quiso predicarle a Nínive. Porque tantas piedras le tiramos a Jonás, pero de repente nos olvidamos que Jonás nació antes que nosotros. Jonás era contemporáneo de la maldad de Nínive. Y quiero que vea cuánta maldad había en Nínive, porque sus reyes, Sennacherib es uno, vino sobre la tierra de Israel, hizo tanto daño. Pero hay otro rey más, llamado, escuche bien, Esarhadón. Este rey, cuando conquistó la parte norte, el reino del norte, capital Samaria, ¿se acuerdan? Este rey, fíjese lo que hizo. Segunda de Reyes, capítulo 17, mire lo que dice su Biblia. Segunda de Reyes 17, verso 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. ¿Sabe qué es importante aquí? Entender que estos reyes son los que trajeron a los samaritanos, que usted los va a ver en los tiempos de Nehemías, en los tiempos de Cristo. Y va a entender que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. ¿Por qué? Precisamente porque el samaritano era mitad asirio, mitad de todos estos pueblos y mitad judío. Por eso el odio de los judíos hacia ellos y de ellos hacia los judíos. Pero todas esas cosas le hicieron estos reyes. Acuérdese, Esarhadón. Acuérdese, Asurbanipal. Acuérdese de Sennacherib, reyes que marcaron la historia. Desde Asiria, capital Nínive, y vinieron sobre la tierra de Israel. Ahora fíjese la maldad de ese pueblo, porque trajeron a Israel, al reino del norte, gente de los pueblos conquistados.
y los sembraron en la tierra de Samaria. ¿Cuál era el objetivo? Hacer que se pierdan las tribus. Lógicamente no lo lograron. ¿Por qué? Porque las tribus son del Señor y esas no se van a perder. Pero el objetivo de los reyes asirios era que todos estos pueblos paganos que traían sus costumbres, sus comidas y sus dioses se plantaran de tal forma en la tierra. Y el pueblo de Israel, aquellas 10 tribus del norte, que en el año 722 a.C. habían ido a la cautividad, esos pueblos, ellos querían que la cultura judía se perdiera. No lo lograron. ¿Por qué? Porque el Señor puso sus ojos sobre Israel. ¿Sí? Entonces, eso es un poquito para que usted se dé cuenta, nos demos cuenta que estos reyes tenían una maldad, un grado de maldad tan grande, que no solamente se llevaron 10 tribus a la cautividad a Asiria, sino que también trajeron gente de otros pueblos, gente extraña, para que los pueblos que habían quedado se fueran tras los dioses de esos pueblos y se olvidaran del Señor. Y ¿saben? Estos pueblos adoraban al asno, adoraban al gallo, a la gallina, al pavo real, animales, figuras, idólatras. ¿Para qué? Para que se olvidaran de Dios. Ese era el objetivo. Ahora, ¿qué hizo Dios? No se olvide de esto. Dios, cuando destruye a Nínive, hace que el río golpee contra el muro y las puertas se abrieron. Y acuérdese que los reyes babilónicos subieron a conquistar primero a Asiria. Entonces estaba Nabopolassar, aquel rey babilónico. Luego Nabucodonosor, el más conocido por cada uno de nosotros. Él fue el que los conquistó y bajó con toda su conquista y llegó hasta Jerusalén en los tiempos de Jeremías. Entonces, vemos que la ciudad de Nínive fue destruida porque Dios lo dijo. Sí, porque Dios lo dijo, y porque Dios lo dijo, la ciudad fue destruida. Ahora, capítulo 2 de Nahum dice: subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. ¿Qué está diciendo Dios? Fíjese que aquí está mencionando nada más ni nada menos que Jehová restaurará, verso 2 del capítulo 2 de Nahum, la gloria de Jacob, reino del sur, como la gloria de Israel, reino del norte, a los cuales, reino del norte, a los cuales los asirios en el año 722 a.C. los habían llevado a la cautividad. ¿Qué dice Dios? Voy a restaurar a las 10 tribus del norte. Interesante, ¿verdad? Ahora, fíjese por favor el capítulo 2 de Nahum, verso 3. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepare, temblarán las hayas. Mis queridos, cuando los babilónicos decidieron conquistar a Siria, en este caso la capital, Nínive,
hicieron una coalición de ejércitos junto a los medos persas también. Y una de las costumbres de los ejércitos en la antigüedad era teñir los escudos, los carros y la ropa de color intimidante. Y en este caso, en aquellos tiempos, los colores más fuertes, más fijos, era el rojo, el púrpura, el carmesí. Ahora imagínese usted, de repente mira en el horizonte y ve una mancha roja que viene. Son los ejércitos de los caldeos, los babilónicos, que vienen para poner fin a la maldad del reino asirio. Y uno dice, ¿rompieron el muro? No, Dios lo hizo. Con una crecida del río. Las aguas pegaron en el muro, en las puertas. Se abrieron las puertas y por ella entraron los ejércitos babilónicos y su coalición. ¿Sabes? Dios le dice a Nínive a través de Nahum, capítulo 3, verso 1, ¡ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de pillaje! Ahora usted escucha este versículo y uno dice, bueno, ¿qué conocimiento tenía Nahum de la maldad de Nínive? Y yo le garantizo que tenía mucho conocimiento. Pero lo más importante es que es Dios el que está diciendo, ¡ay de ti, ciudad sanguinaria! Toda llena de mentira, de rapiña, sin apartarte del pillaje. ¿Sabe? La cultura de los asirios era que cuando tomaban un prisionero, ellos crucificaban a sus condenados muchas veces, pero no con clavos. Eso lo inventaron los romanos. Los asirios los ataban a la cruz. Y uno dice, bueno, pero no es tan cruel. ¿Sabe qué es lo cruel de esto? Que pasaban días y semanas allí colgados en la cruz sin morir. Y las aves carroñeras les sacaban los ojos. Y una de las culturas de los asirios era que si usted tenía hijos y eran chiquitos, se los colgaban a usted al cuello y a usted atado a la cruz para que usted tuviera delante suyo el tormento de su hijo y sin duda la muerte de su hijo por falta de agua y alimento. Otra de las despiadadas formas que tenían los asirios era despellejar a sus enemigos. Era levantar la piel y coserla sobre los hombros y luego largar a la persona al desierto para que el sol, la arena y el frío hagan su trabajo. ¿Entiende por qué Nahum dice, ¡ay de ti, ciudad sanguinaria! Toda llena de mentira, de rapiña, sin apartarte del pillaje. O sea, habían vuelto a lo que eran. Se habían olvidado del mensaje de Jonás. Y Dios va a levantar nada más ni nada menos que al profeta Nahum para decirle a Nínive, tu tiempo ha llegado. Y sabes, como Nahum dijo, así fue destruida la ciudad. Las aguas del Tigris hicieron su trabajo y los babilónicos el resto. Ahora, el capítulo 3 de Nahum, verso 18, dice, durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, tus consejeros.
Reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes. No hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura, oh Nínive. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? ¿Sabe? Nahum termina su libro diciendo que la herida de Nínive es incurable, que su quebradura está desahuciada, no se va a recuperar. Esa es la idea. ¿Y sabe qué? No se recuperó. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Y porque la palabra de Dios es la verdad absoluta. Y Dios levanta este profeta para que cada uno de nosotros sepa. Este hombre llamado Nahum, el consolado por Dios o consuelo, su nombre significa, se va a levantar para escribir este precioso libro y hacernos saber a nosotros que en el año en que Nínive fue destruida, fue porque hubo un varón de Dios que se levantó para decirle a Nínive: tu fin ha llegado. Y sabes, que sea para ti y para mí un pensamiento. Y que pienses tú y piense yo y juntos pensemos que Dios levantó a 2 profetas para una ciudad. Los fariseos en los tiempos de Cristo dijeron: nunca se levantó profeta de Galilea. Cuidado, Jonás venía de Galilea. Pero se olvidaron. El olvidarse nos conduce a la necedad, ¿verdad? Y acá está Nahum, un pequeño profeta, en volumen, un gran varón de Dios que llena nuestro corazón. Mis queridos, a Dios sea la gloria en esta hora y a nuestras vidas sus bendiciones. Dios les bendiga.